Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre biomas y ecosistemas terrestres. Comenzaremos hablando de una serie de conceptos básicos. En primer lugar, hablaremos de biosfera. Así denominaremos a la zona del planeta donde encontraremos los seres vivos. Básicamente abarca una buena parte de la atmósfera, la hidrosfera y parte de la litosfera. Además, hablaremos de biodiversidad, como esa variedad y variabilidad de los organismos vivientes que encontramos, desde los seres unicelulares, los protozoarios, hasta, por ejemplo, animales y plantas. Hablaremos de ecosistemas como unidades naturales de partes vivas que integran estos llamados elementos bióticos y que se integran con elementos abióticos, es decir, inertes, que producen un sistema estable en el cual los intercambios se producen de una manera circular. Bueno, ¿cómo es este intercambio circular? Aquí encontramos un ejemplo. La principal fuente de energía de nuestro planeta es el Sol, que hace posible el crecimiento de las plantas, la fotosíntesis, por ejemplo, en un clavel, que sirve de alimento a una oruga, que a su vez sirve de alimento a un gorrión, que a su vez sirve de alimento a una serpiente. Estos seres vivos a su vez son procesados por hongos y larvas que básicamente pues devuelven los materiales y los integran al suelo, pues los integran a otros materiales inorgánicos que sirven como sustrato para el crecimiento de nuevas plantas. Entonces aquí vemos propiamente ese intercambio circular del que hablaba el concepto de ecosistema. Los elementos bióticos de los ecosistemas incluyen, por ejemplo, bacterias, protozoarios, hongos, plantas y animales. Estos son los llamados cinco reinos de cinco reinos de vida en nuestro planeta. Por otro lado, encontraremos los elementos inertes, por ejemplo, el suelo, el aire y el agua, que son elementos fundamentales para el mantenimiento de la vida en los ecosistemas. Hablaremos mucho en este caso de biomas, como grandes comunidades que se diferencian básicamente por elementos como el clima, elementos físicos como como cordilleras o como por ejemplo la cercanía al mar y por factores bióticos. Entonces, aquí vamos a encontrar una característica muy importante que es la relación entre la existencia de los ecosistemas y los biomas, con el caso de las zonas climáticas. Recordemos que el clima lo vamos a definir como un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una zona geográfica. Entonces encontraremos como los ejemplos que aparecen en este momento, lugares que tienen un clima muy frío, donde por ejemplo hay un invierno bastante crudo, donde hay nieve, donde hay hielo. Encontraremos zonas, por ejemplo, de clima tropical, donde el calor es constante todo el año, donde hay abundantes lluvias. O, por ejemplo, regiones del planeta donde más bien pues, la constante es la aridez. Y entonces, en este caso, estaremos hablando de zonas áridas o secas. Las zonas climáticas del planeta entonces incluyen básicamente la zona intertropical, que en esta imagen aparece resaltada en amarillo, naranja, ubicada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, pues esta zona pues recibe una mayor influencia del Sol, aquí los rayos del Sol caen de forma casi perpendicular. En verde se representan las zonas templadas entre los trópicos y los círculos polares. Aquí el clima es más o menos moderado según la región geográfica. No hay la constancia de calor como hay en la zona intertropical, pero tampoco de frío como en la zona polar. Estas son las zonas donde, por ejemplo, hay un clima definido con cuatro estaciones. Luego tenemos las zonas polares, una al norte, otra al sur, ubicadas al norte del círculo polar ártico, al sur del círculo polar antártico, donde la radiación solar es muy baja y las temperaturas son extremadamente frías. La variedad climática se ve pues representada en este mapa donde se representa el sistema de Vladimir Köppen o clasificación de Köppen, donde encontramos climas tropicales, secos, templados, boreales, polares y de montañas, relacionados a los cuales hablaremos de ecosistemas y biomas, evidentemente. Vamos a empezar con los biomas de la zona intertropical. El más característico es la selva ecuatorial. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que desde el punto de vista del clima, lo más constante es las temperaturas altas casi todo el año. Vemos este climograma, por ejemplo, esto corresponde a la región de Bocas del Toro en Panamá, donde la línea roja define temperaturas casi constantes de más de 30 grados Celsius durante todo el año, con picos de temperatura, por ejemplo, hacia junio,
hacia agosto, por ejemplo, y donde la temperatura se vuelve un poquito más baja, más fresca hacia diciembre y enero, pero sin embargo ustedes ven que la línea permanece casi siempre, perdón, siempre por encima de los 30 grados Celsius. Y las lluvias pues son abundantes durante todo el año. Esta característica pues da origen a uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo, como es la selva tropical. Aquí encontraremos ejemplos como por ejemplo la región de Centroamérica, donde está tomada pues este ejemplo, este climograma de Bocas del Toro, la Amazonía, donde se ubica la ciudad de Manaos, la parte del centro de África, donde por ejemplo está Douala, Camerún, en Camerún y otros países como el Congo, donde hay un muy importante bosque subtropical. Y hay también una región, por ejemplo, donde estamos ubicando aquí, donde dice Palembang, que corresponde a Indonesia, la isla de Borneo, en ese mismo país, y Manila, pues que es la capital de Filipinas. Esto corresponde a la zona ecuatorial. La flora es la más abundante de todos los biomas y todos los ecosistemas. Abundan las plantas epífitas, estas que vemos en esta ilustración. Los árboles pueden ser muy altos, llegando hasta 30, 50 metros, y forman un dosel que cubre por completo el suelo. Eso es un elemento importante porque hay como una competencia por la luz del sol. Recordemos que la luz del sol es la principal fuente de energía. La fauna es muy abundante y variada. En el caso de Costa Rica encontramos plantas, encontramos esta variedad de flora, por ejemplo, heliconias, como las que aparecen en esta ilustración, y anfibios como esta rana flecha azul y roja que vemos aquí representada. La imagen de arriba pues corresponde al bosque que aquí en Costa Rica, en este caso pues sería Monteverde. ¿Qué adaptaciones demuestra la vida en esta zona del selva ecuatorial? Bueno, pues hay una importante competencia por la luz del sol. Cuando un árbol cae, se forma un claro en el bosque y bueno, muchos arbolitos que están en la parte de abajo, pues empiezan a acelerar su crecimiento, para alcanzar esa parte del dosel donde llegan directamente los rayos del sol. El caso de los animales, pues muchos de ellos tienen formas de protección, como sería el camuflaje, como en este caso esta esperanza, que está en la imagen de abajo del centro, donde prácticamente se puede confundir con las hojas de las plantas, o por ejemplo, más bien, pues dar una advertencia de ser venenosas, como la rana flecha azul y roja, que evidentemente no pasa desapercibida, y menos que nadie, pues de los pájaros, que al ver esos colores tan vivos, pues pueden identificar a este animal como un animal que puede tener una cantidad importante de veneno y que por supuesto no es una buena idea comerlo. La sabana tropical es característica de algunos lugares que tienen siempre estas temperaturas altas, siempre las vemos por encima de los 20 grados, 25 grados Celsius a través del año. En este caso, pues este climograma corresponde a la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, en África. Y vemos, sin embargo, pues la gran diferencia es las precipitaciones. Las precipitaciones no son tan abundantes como en la selva tropical. Aquí vemos, por ejemplo, como en Nairobi hay un pico de precipitaciones, sobre todo en el mes de abril, como las precipitaciones bajan a un mínimo en el mes de julio y vuelven a subir en noviembre y otra vez vuelven a bajar. Entonces, este clima está caracterizado por esta sucesión de estación seca y estación lluviosa, especialmente con una estación seca muy larga. Aquí en Costa Rica lo podemos relacionar con la zona Pacífico Norte, donde está Guanacaste, Punta Arenas, ahí ubicamos la ciudad de Liberia, o por ejemplo alguna parte de Brasil como Recife, ya ubicada en el mapa, parte de África, donde están Nairobi y Lusaka. Bueno, las adaptaciones de esta zona son muy diversas, la flora y la fauna son abundantes, pero evidentemente pues aquí hay grandes zonas de pastizales salpicadas por bosques. En el caso de África pues son importantes estos bosques de acacias y de baobab. También en Guanacaste encontraríamos árboles como el pochote, por ejemplo. En el caso de la fauna, podremos ver una abundancia de aves y de reptiles, también de grandes mamíferos, que como en África son identificables los leones, los antílopes, las jirafas, los elefantes, los hipopótamos, y pues grandes aves corredoras, como el avestruz en África.
Aquí encontraremos que una adaptación a las condiciones de vida de la sabana tropical, donde hay grandes espacios abiertos de pastizales, con esas manchitas de bosques que hemos hablado, pues algo muy importante pues es la protección de la manada. Entonces encontraremos que muchos de los animales se protegen pues juntándose con especímenes con individuos de su propia especie. Especialmente esto es relevante en el caso de los herbívoros, que se unen para recorrer grandes distancias, se producen grandes migraciones de estos animales y esto les permite tener alguna protección frente a los depredadores, que también pues forman esas manadas que sirven para cazar de manera más efectiva. Y pues el agua es un elemento fundamental. El agua, por ejemplo, que almacenan los árboles como el cornezuelo o el baobab, son fundamentales especialmente para sobrevivir en los largos meses de la estación seca. En las latitudes medias encontramos el bosque caducifolio templado. Y ya vemos una curva muy pronunciada en las temperaturas, donde vemos que la media de las temperaturas en el mes más cálido, que es hacia agosto, supera los 23 grados Celsius. Este climograma corresponde a la ciudad de Bruselas, en Bélgica, en Europa. Y la temperatura baja hasta alcanzar los mínimos en enero y vuelve a subir. Esta gran diferencia de temperaturas, además de precipitaciones muy bajas, relativamente bajas, pues da origen a condiciones específicas de bosque caducifolio templado. En lugares como Norteamérica, América del Sur, encontramos la ciudad de Concepción en Chile, por ejemplo, y encontramos lugares como Osaka en Japón, China, Sydney en Australia. La flora incluye pues árboles caducifolios. Esta palabra caducifolio se refiere a que durante una parte del año pierden las hojas. Entonces encontramos árboles como los castaños y los nogales que durante el verano y durante el otoño tienen hojas, tienen esta cobertura de follaje. En el otoño van botando esas hojas y en el invierno las pierden completamente. En el invierno, recordemos, esta zona tiene una menor radiación solar, además también está el peso de la nieve sobre las hojas. La fauna es muy variada, pero sin embargo no es tan variada como en la zona tropical. Roedores, por ejemplo, herbívoros y carnívoros, como por ejemplo las garduñas, los tejones, los zorros y los linces. Entre las adaptaciones de esta zona, por supuesto, está la ya mencionada de los árboles que pierden sus hojas, quedan desprovistos de follaje durante el invierno, cuando hay una reducción en las horas de sol y donde es menos eficiente el proceso de fotosíntesis. Y el caso de algunos animales, pues que realizan una hibernación durante el invierno, básicamente quedan en un estado de letargo. Es en una época del año donde es bastante difícil conseguir algo para comer. Está el chaparral, característica del clima templado mediterráneo. En este climograma de Izmir, en Turquía, vemos esta gran variación de la temperatura a través del año y vemos, por ejemplo, pues podemos llamar la atención hacia el hecho que las precipitaciones son más abundantes en los meses más fríos, pero que en los meses más cálidos las precipitaciones son muy, pero muy bajas. Aquí encontramos, por ejemplo, zonas de chaparral en California, en los Estados Unidos, en Chile también, en la zona de Rancagua. Encontramos, por ejemplo, en Europa, en España, buena parte de Italia. Lo encontraremos en Turquía y en Asia. Encontramos en Sudáfrica, donde está el Cabo, y en algunos lugares de Australia. La vegetación es perennifolia. Esto significa que tienen hojas verdes todo el año, destacándose sobre todo las encinas y los alcornoques. Hay una gran variedad de arbustos aromáticos como el romero, el tomillo y el espliego. La fauna es variada, sobre todo en reptiles y pequeños mamíferos, que son la base de la alimentación de depredadores como zorros, linces y aves rapaces, a donde abundan las aves migratorias, que llegan muchas de ellas de zonas de taiga y tundra, que son ecosistemas o biomas de los que hablaremos más adelante. Un elemento fundamental aquí es protegerse de la resequedad. Entonces, algunas de estas plantas, de las mencionadas, por ejemplo, la jara pringosa, que es la imagen que aparece a la izquierda, desarrollan hojas pequeñas o con vellosidades o dan cera que evita que pierdan humedad.
Y pues entre los animales pues se encuentra esta característica de tener un camuflaje natural que los protege, especialmente pues el desarrollo de estos pelajes pardos como el de esta liebre que aparece en la imagen de la derecha. La pradera es también característica de la zona templada. Aquí encontraremos, por ejemplo, el climograma de Omaha en Estados Unidos, donde vemos la misma variación de temperaturas. Aquí llegan a ser muy frías en el invierno y muy cálidas en el verano. Las precipitaciones son muy bajas, hay más precipitaciones en el verano. Y bueno, estas condiciones de un clima, de temperaturas extremas y de ser muy seco, da origen a grandes praderas. No vemos muchos árboles, sino que son grandes pastizales, a los cuales vamos a ubicar en el centro de los Estados Unidos, donde está la ciudad de Omaha, en regiones como Argentina, Uruguay. En Argentina está la ciudad de Rosario, en Sudáfrica, donde ubicamos Pretoria, por ejemplo, algunas partes de Rusia y Ucrania, identificada en la ciudad de Rostov, y en la India, por ejemplo, donde está Ludhiana, o incluso en Australia, donde aparece señalada la ciudad de Croydon. La escasa precipitación impide el crecimiento de árboles, excepto a las orillas de los ríos. Entonces, ya encontraremos básicamente pues estos pastizales. Algunos son de bastante altura, llegan hasta los 2,5 metros. Y la fauna, pues, sobre todo está compuesta por herbívoros como bisontes, antílopes, cebras, caballos y asnos salvajes. Animales zapadores, como por ejemplo los topos o perros de la pradera, como el que aparece representado abajo. Y en numerosas aves como las chochas, alondras y halcones. Aquí también es importante pues, protegerse de la resequedad, las gramíneas, por ejemplo, pero también aquí es un elemento importante, la polinización. La polinización se realiza a través del viento. El viento sopla sobre los pastizales y lleva el polen a través de los campos, polinizando otras plantas. Y por supuesto está la sobrevivencia de los animales zapadores, como este topo, que básicamente, pues al estar desprotegidos respecto a aves rapaces, pues su forma de protegerse de los depredadores es ocultándose en estas cadenas de túneles que son características de estas regiones. Otro ecosistema o bioma que vamos a identificar es el desierto. Aquí vemos el climograma donde las temperaturas pues tienen esa variedad de los 21 grados, 22 grados hasta más de 40 grados Celsius en la época más caliente del año. Pero sin embargo, la característica más notable que vemos en este climograma de la ciudad de Luxor, en Egipto, es la escasez de precipitaciones, donde las precipitaciones alcanzan menos de 2 milímetros al mes, por ejemplo, en el mes más húmedo que es el de octubre, y donde es prácticamente nula en meses como, por ejemplo, mayo, junio, julio. Encontramos zonas de desierto en Norteamérica, aquí ubicamos donde está Las Vegas, en América del Sur, en el norte de Chile está Antofagasta. Encontramos, por ejemplo, Luxor, Egipto, que está en el norte de África. Aquí está un gran desierto, que es el desierto del Sahara. En Arabia, en la península arábica, ahí encontramos la ciudad de Dubái. O, por ejemplo, Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, en el norte de China, en Asia. O la mayor parte del territorio australiano, donde encontramos una población como Alice Springs. Menciono estos nombres porque incluso pues, puede ser una curiosidad buscar imágenes en internet para que ustedes se den una idea de cómo se ven estos sitios desiertos. La vegetación es muy rala, incluye sobre todo plantas adaptadas para sobrevivir en condiciones de extrema aridez. Estas se les llama xerófitas. Destacan cactáceas, cactus y arbustos como la artemisa. La fauna, pues aquí sobreviven algunos animales que están adaptados a estas condiciones extremas. Encontramos lagartijas, serpientes, arañas, o por ejemplo, es un espécimen como este gerbo de orejas largas que aparece en imagen. Aquí los aspectos más importantes en la adaptación sería el ahorro del agua. Algunas de las plantas como el cactus almacenan en su interior agua que le permite sobrevivir casi todo el año, porque aquí no es que no llueva, llueve sí, pero muy poco. Entonces es muy importante que estas plantas puedan almacenar el agua y lo logran a través de esta estructura que tienen.
Y pues los animales se protegen del calor de diferentes medios. Algunos animales tienen hábitos nocturnos, se mueven más durante la noche cuando no hay tanto calor, evidentemente. Y también pues a esa época, en esa hora, perdón, evitan estar a la vista de depredadores diurnos. En las latitudes altas ya vamos a encontrar la taiga o bosque boreal. Aquí vemos las variaciones de temperaturas que no superan por mucho los 20 grados Celsius en el mes más cálido, pero que llegan a ser muy extremas en el frío. Por ejemplo, aquí vemos que en enero bajan a una media de menos 10 grados Celsius. Este climograma corresponde a la ciudad de Arcángelsk, en Rusia. Las temperaturas son frías casi todo el año, como digo, y llueve durante el verano y durante algunas épocas del año pues cae nieve, como aparece este bosque de taiga en la península de Kola, aquí siempre en Rusia, donde está esta ciudad de Arcángel. Lo encontramos en lugares como Alaska, Canadá, en el norte de Europa y el norte de Asia, sobre todo. La flora incluye árboles de coníferas, como por ejemplo pinos, cipreses, abetos, alerces y otros. Estos son árboles perennes adaptados para soportar los duros inviernos y que pueden realizar la fotosíntesis todo el año. Hay realmente pocos arbustos. Y la fauna incluye aves migratorias que migran, por ejemplo, hacia zonas tropicales o templadas durante los meses más de mayor frío, de más condiciones más crudas. Y otros animales como osos pardos, lobos, zorros, martas, bisones, comadrejas, renos, ciervos y alces. Algunos de ellos, pues, incluso pues, hibernan. Los árboles de conífera, como los pinos y los cipreses, aceleran los procesos de fotosíntesis en el verano muy corto de estas zonas. Entonces, en los árboles, las hojas de estos están adaptadas de manera que no se quiebran ni se dañan por la nieve. Si ustedes tocan, por supuesto, las hojas de los pinos, pues notarán esa dureza de la hoja en comparación de otros árboles. Por ejemplo, el abeto, como el que aparece en imagen. Animales como el armiño cambian el color de su pelaje en el invierno, para quedar completamente mimetizados en el fondo blanco de la nieve. O, por ejemplo, animales como la marmota, pues hibernan y reducen su ritmo vital durante el invierno, como había dicho anteriormente. Tenemos la tundra, característica de zonas polares, ya no aquí ya estamos hablando de zonas templadas, sino de zonas polares. Y encontramos, por ejemplo, la ciudad de Nuuk, en Groenlandia, donde las temperaturas son extremadamente frías todo el año. Aquí vemos como, por ejemplo, la mayor parte del año el termómetro nunca va a marcar más de 10 grados Celsius y marca temperaturas de menos 10 grados durante varios meses al año y las precipitaciones son muy bajas y cuando se producen en forma de nieve. Las encontramos en los extremos, por ejemplo, en el norte de América, en Alaska, en Canadá, en el norte de Asia, en Rusia, y también la encontramos pues, en partes del sur, cerca de la Antártida propiamente. La flora es poco abundante y variada, incluye diferentes clases de hierbas, líquenes y musgos. Esta zona tiene una capa del suelo llamada permafrost que permanece congelada prácticamente todo el tiempo, que impide que las plantas echen raíces profundas, pero al mismo tiempo impide que el agua quede permeada en el suelo. Hace posible la vida realmente en esta zona. La fauna incluye básicamente insectos y aves migratorias, además de grandes manadas de caribúes y renos. El permafrost es un elemento fundamental en la sobrevivencia de los seres vivos de esta zona. Es lo que explica que puedan vivir aquí y es un elemento fundamental dentro del equilibrio climático de todo el planeta. Algunos animales como los renos y los alces pues realizan grandes migraciones de cientos de kilómetros en busca del alimento. Algunas aves, pues por ejemplo, como el zarapito tiñedador que aparece en la imagen de abajo a la derecha, son aves migratorias que anualmente pues hacen este viaje desde Alaska y Canadá hacia Costa Rica y de vuelta en los mejores meses del año, en los meses menos crudos para esta zona de tundra. Encontramos los biomas de la alta montaña. Aquí las condiciones climáticas están caracterizadas básicamente por
pura. Entonces encontramos que las precipitaciones son más o menos abundantes de acuerdo al lugar. Aquí encontramos el climograma de Cusco, donde encontramos que las temperaturas son más o menos constantes, pero las precipitaciones sí son muy diversas. Cuando, por ejemplo, encontramos el mes más lluvioso, que es enero, y los meses más secos, que son los meses de junio y julio. Zonas de alta montaña las encontraremos por todo el mundo. Aquí en Costa Rica destaca, por ejemplo, el Cerro Chirripó. La flora de estas zonas es achaparrada y está adaptada para mantener el calor. Abundan los helechos, los musgos, las bromelias y la fauna, pues aquí encontramos presencia de reptiles y anfibios. Los animales de estas áreas están generalmente adaptados para soportar duras condiciones ambientales. Encontramos osos, lobos, zorros, conejos y aves como cóndores, águilas y colibríes. Un elemento importante es atrapar la humedad, entonces algunas de las plantas tienen una especie de vellosidad que les permite atrapar la humedad del aire y algunos de los animales pues que están caracterizados por su adaptación. Por ejemplo, encontraremos el colibrí, es un animal que por ejemplo es muy eficiente en la búsqueda de alimento en esta zona y que además pues como ya encontramos animales como el yak cubiertos con una gran capa de pelo que les permite sobrevivir pues en las condiciones de frío en estas zonas altas. Otros biomas encontraremos, por ejemplo, que no vamos a profundizar mucho, son los biomas acuáticos y costeros, donde vamos a hacer una diferenciación entre los biomas de agua dulce, por ejemplo, ríos y lagos, los biomas de las zonas costeras y los biomas marinos. Esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan aprovechado este material. Me despido de ustedes y pues en otro momento estaremos hablando sobre los ecosistemas y los biomas en